Y no podemos supeditar nuestra experiencia con Dios simplemente a una transmisión o a un servicio. No, nosotros esperamos mucho de Dios. Pero en ese esperar tanto de Dios, a veces nos olvidamos de que Dios espera algo de nosotros. Vamos a comenzar encomendando este tiempo a nuestro Señor, para que sea su Espíritu Santo quien nos dé la capacidad de poder transmitir el mensaje que el Eterno quiere que recibamos en esta oportunidad. Así que yo le invito y le sugiero que usted disponga su corazón, porque cosas poderosas suceden cuando una persona dispone su alma a recibir el alimento que viene del cielo. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia. Si estamos con vida es porque tú nos has sostenido. Si hemos llegado hasta este día, hasta este momento, ha sido porque tú nos has sostenido, Señor. En este momento disponemos nuestros corazones para que tu Ruaj haga la obra en nosotros, conforme a tus propósitos, conforme a tus diseños. Como familia y comunidad de fe, estamos puestos de acuerdo para recibir tu palabra, la cual siempre produce en nosotros aquello por lo cual es enviada y no retorna a ti vacía. Tu palabra declara que por cuanto tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de someter todo pensamiento humano en obediencia ante la cruz. Te pido, Señor amado, que nuestros espíritus estén alerta y que como una buena tierra recibamos esta buena semilla, la cual yo sé que dará su fruto a su tiempo y el fruto permanecerá. Así lo creo, así lo declaro y así lo recibo por los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para la pastora Merielin que está ahí, Marlene Rosario, Alex Encarnación, Junior Tomás, bendiciones. Quiero, amados, recordarles que estaremos durante la transmisión tratando de interactuar un poco con el chat. Así es que dentro de lo posible vamos a responder a sus inquietudes y por qué no también compartir sus comentarios, los cuales pueden ser de bendición también para nosotros. Siempre bajo la norma del respeto. Usted puede tener quizás un criterio diferente a lo que planteemos aquí, pero una de las cosas que caracterizan a los hijos de Dios es el respeto, la honra y el cuidado de la dignidad del hermano. Así es que en este día quiero tratar un tema muy importante. Siempre las palabras del Señor cuando estudiamos son cosas importantes, pero creo que de acuerdo al ambiente en el que estamos viviendo, que nos estamos moviendo, es bueno que hagamos una parada en esta estación para analizar lo que Dios tiene en este día. He titulado la ministración del día de hoy, Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Quiero comenzar diciendo que siempre lo práctico va a ser más poderoso que lo teórico. Y una de las cosas que como hijos de Dios debemos aprender es que el Eterno tiene la intención de que cada uno de nosotros recibamos la palabra, como se dice en el contexto teológico, recibamos el logos, pero que vivamos el rema. Es decir, recibamos lo escrito y caminemos a la luz de lo revelado.
que podamos nosotros estudiar la palabra, escuchar una ministración que quizás nos cause un alto impacto, pero si no la aterrizamos a nuestra vida diaria y si no entendemos cómo podemos aplicarla, yo puedo decirle que estaríamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, también quiero añadir que la intención del Creador de formarnos a la luz de la revelación de sus sagradas escrituras no es solamente que nosotros seamos los hombres y mujeres de diseño, sino que con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo en todos los órdenes, podamos ser instrumentos del mismo Creador para instruir a otros, para que trabajemos alineados a ese diseño eterno que trasciende mis necesidades y mis planes. En otras palabras, lo que de Dios recibimos, debemos vivirlo y ayudar a otros a hacerlo. A mucha gente no le gusta que uno hable de la palabra proceso. Los procesos son importantes, sin embargo a la gente no le gustan mucho los procesos. Haciendo un ejercicio serio de esta enseñanza, yo puedo decirte que de esta palabra, que el proceso, aunque es importante, no siempre es visto de buena forma por el que lo atraviesa. El proceso debemos verlo en función de una evolución, de algo que es una sucesión de eventos o una fase, pero lo que usted nunca debe olvidar es que un proceso te conduce a. Eso quiere decir que nunca podemos nosotros pensar que lo que estamos viviendo es el fin del plan del Creador para nosotros. No, el proceso que estoy viviendo es una fase, es una etapa, es un punto en el camino, es una estación en el camino que me va a conducir al diseño eterno, al propósito. Muchas veces vemos de forma abrumadora los procesos y pensamos que toda nuestra vida es un solo proceso, y no es así. Un proceso termina y le da paso a otro proceso. Y yo quiero que comencemos analizando un poco a un personaje de las Sagradas Escrituras que es muy usado como un referente de modelo de relación con Dios. Y me refiero al profeta Samuel. Si nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que nuestro Señor siempre ha tenido la intención de que nosotros tengamos un entendimiento claro de lo que Él espera de nosotros. Nosotros esperamos mucho de Dios, pero en ese esperar tanto de Dios, a veces nos olvidamos de que Dios espera algo de nosotros. Si vamos al primer libro del profeta Samuel, específicamente en el capítulo 3, y leemos del verso 1 al 7 lo siguiente, vamos a encontrar algunos detalles que a veces pasamos por alto y quiero compartírselo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 7. Mire lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí, el sacerdote, la autoridad espiritual del momento. Continúa la palabra diciendo: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí,
dijo: Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no, pero yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6 del capítulo 3 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Yo sé que usted se sabe la historia, que Samuel escuchó el llamado de Dios 3 veces, y a la tercera vez Elí se da cuenta de lo que está pasando, y es de que Dios está teniendo un trato con él, y en esa tercera ocasión le dice: ve, recuéstate, y si vuelves a escuchar la voz, di: he aquí tu siervo oye. Pero no quiero que olvidemos ni pasemos por alto lo que dice el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bueno, el verso 1 comienza diciendo que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. Hoy en día vemos muchos escenarios que pudiéramos decir donde no se vive una experiencia espiritual. Estamos quizás envueltos en diferentes actividades, no necesariamente religiosas, de índole religioso. Sin embargo, en esas actividades, donde quiero destacar es que no hay un alimento espiritual ni un desarrollo de la espiritualidad. Quien les habla está consciente de que la espiritualidad, de que el desarrollo del alma no solo se lleva a cabo mediante las disciplinas espirituales que en ocasiones se comparten en la iglesia o en una comunidad de fe. Estoy hablando de que hay ambientes extra fuera de la iglesia, de actividades donde, a pesar de que no tienen un vínculo directo con una normativa religiosa, de igual manera el cielo espera que en lo que se esté haciendo haya un aporte al alma. En palabras más sencillas, usted mira a su alrededor un sinnúmero de actividades que ofrecen experiencias al ser humano, pero esas experiencias no elevan al ser, no permiten que el ser humano crezca espiritualmente. La misma palabra dice que todo lo creado, el universo, está sostenido por la palabra de Dios. Si la Escritura nos dice que todas las cosas en Él subsisten y que por Él existen, que todas las cosas están contenidas en Dios, debemos nosotros no limitarnos a la literalidad de este texto, sino tratar de que con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, poder adentrarnos un poquito en el significado de esta palabra. Si decimos que el universo está sostenido por su palabra, ¿cómo podemos leer o interpretar lo que la Escritura dice de que la palabra de Dios escaseaba? En el momento, si lo tomamos de forma literal, en el momento en que la palabra de Dios deje de ser, todo lo que existe también dejará de existir. Repito, porque si todo depende y es por Él y para Él, entonces no podemos concebir una realidad desconectada de la palabra de nuestro Creador. Ahora bien, ¿qué es lo que espiritualmente debemos nosotros entender? De que Dios hablaba, pero no habían oídos aptos para escuchar. Dios hablaba, Dios se revelaba,
pero no habían sentidos espirituales capaces de reconocer que era nuestro Creador el que estaba hablando. Entonces no era que faltaba palabra, era que faltaban oídos, en una forma llana. No es que no habían visiones, es que no habían ojos espirituales cualificados o calificados para poder discernir lo que en un momento determinado el Creador quisiera haber mostrado. Dice aquí que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Ha sido predicado muchas veces el tema de que Elí ya estaba un poco viejo, había perdido la vista, y se hace una referencia al estado espiritual en el sentido de que ya él estando avanzado en edad y sus hijos haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Todos sabemos que eso a la larga le produjo problemas a Elí. Sin embargo, donde quiero hacer el énfasis es que a pesar de que la descripción que hace el escritor de esto, de que la palabra de Dios escaseaba y que había poca visión, sin embargo, en un momento, en una circunstancia como esta, Dios llamó a Samuel. Esto me dice a mí que todo no está perdido. Esto me dice a mí de que Dios, en medio de una situación difícil, en medio de una situación complicada, Dios siempre va a escudriñar el corazón del hombre o de la mujer, y a partir de lo que pueda encontrar allí, entonces Él se revelará. No importa qué tan difícil pueda ser el camino que estemos transitando, nuestro Dios siempre ha de examinar cuál es la actitud que nosotros asumimos en medio de esa situación y nos responderá de alguna manera. Lo que estoy diciendo es que quizás Laura Patricia está atravesando por algo un poco incómodo, y lo que Dios quiere es ver si Laura Patricia reúne las condiciones a pesar de lo que está viviendo, y de una u otra manera Él se le va a revelar. El objetivo, nunca lo olvide, en tu proceso Dios no solamente quiere tratar contigo, sino que en tu proceso Dios quiere sacar el oro, el diamante que está oculto, para que también tu descendencia y tu generación sea bendecida. No importa cuán complicado sea lo que Ariel esté viviendo, lo importante es la actitud con la que él lo está recibiendo. Entonces, ¿por qué le llamo un encuentro con Dios? Si a primera línea pudiera parecer muy religioso, un encuentro con Dios, ¿cómo me puedo encontrar con Dios? Bueno, fíjese el detalle. Todos sabemos que Samuel había sido dedicado a Dios antes de nacer. Su madre le había pedido al Creador la oportunidad de concebir y había pactado con Dios. Eso me dice que Samuel creció en un ambiente donde no solo se hablaba de Dios, sino que se tenían experiencias divinas. Samuel creció en un ambiente de alta espiritualidad. Recuerde la porción que hemos leído, dice que él estaba durmiendo en el templo. Usted tiene que saber que, por ejemplo, no es que Christopher Rodríguez diría, bueno, yo voy a dormir hoy en el templo. No, eso no funcionaba así. Usted tenía que tener condiciones, usted tenía que tener un llamado, usted tenía que tener una marca, usted tenía que haber sido elegido para poder tener acceso a esos niveles y a esas dimensiones. Sin embargo, me llama la atención de que aunque Samuel estaba en el templo, había sido criado en el templo, no conocía a Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo puede una persona del calibre, obviamente de lo que se convirtió después, del calibre de Samuel, haber sido criado en el templo,
Dios hablarle y él no reconocer que el Creador le está hablando. El verso 7, donde hemos leído, especifica que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué nos dice esto? Que hay muchas personas que se encuentran en una iglesia, pero no conocen a Dios. Tremendo. Quizás Jairo Ortiz dice, no, lo que pasa es que yo nací en la iglesia. Eso es un término muy usado en la iglesia cristiana. No, yo nací en el evangelio, yo nací en la iglesia. No, yo nací en una comunidad de fe. No, yo no conozco lo que es el mundo. Samuel, pudiéramos decir, que estaba en la misma condición. Y mucha gente que hace vida de iglesia, vida de comunidad de fe, no conoce a Dios. Por otro lado, hay muchas personas que están ocupadas en la iglesia, oiga bien, están ocupadas en la iglesia, en actividades de la iglesia, trabajos de la iglesia, pero no conocen a Dios. O a lo mejor usted piensa que Samuel, estaba viviendo en el templo, simplemente viendo redes sociales. No, estaba cumpliendo con un protocolo para poder ejercer el servicio en el templo. Es decir, que el yo ocuparme en muchas actividades dentro de la iglesia o en muchas actividades fuera de la iglesia no son una garantía de que yo conozco al Dios al cual yo le estoy trabajando. Personas que están en la iglesia y no conocen a Dios, personas que están ocupadas en la iglesia y no conocen a Dios, pero también hay personas que hacen lo que usted como líder le dice que haga, pero su corazón no está en Dios, no conocen a Dios, no han tenido una experiencia con Dios. Y como dice el rabino Ariel, eso no garantiza. El que estés muy ocupado no garantiza que tú conoces a Dios. Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y el verso 7 es muy fuerte, porque dice, Samuel aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¿Qué me dice esto? Que tenemos la obligación, porque no estoy diciendo que lo que mencioné primero es malo, no, tenemos la obligación de que perteneciendo a una comunidad de fe, nosotros podamos decir que conocemos a Dios producto de una experiencia. Que mi vida espiritual no está fundada en el testimonio de otra persona que quizás hasta es mentira lo que esa persona testifica. Es que yo no puedo fundamentar o depender única y exclusivamente de las tareas propias de un hijo de Dios en su casa. No, yo necesito tener una experiencia con Dios, además de la tarea, además de la obediencia, además del conocimiento. Yo tengo que conocer a Dios. Pero ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Si existiera un libro con la fórmula, sería un palo. Hay referencias bíblicas que nos pudieran dar una idea. Hay disciplinas espirituales que nos pueden dar una idea de cómo podemos conocer a Dios, de cómo nuestra alma puede conectarse con el Creador. Pero cada persona tendrá un trato exclusivo con Dios. Dios tendrá un trato y una conexión con cada persona. Y si usted no está preparado o preparada, estará viviendo en la iglesia, pero todavía no conoce a Dios. Sabrá mucha Biblia, muchos códigos,
pero no conoce a Dios. Será muy obediente, pero no conoce a Dios. Y lo cierto es que todos los que estamos aquí en esta transmisión y los que verán esto por diferido, todos necesitamos tener una experiencia con Dios. Y no podemos supeditar nuestra experiencia con Dios simplemente a una transmisión o a un servicio. No, mi Dios tiene conexión conmigo continuamente, no importa cuál sea el oficio. Amén. Es decir, pastor, que mientras yo estoy trabajando, instalando un aire acondicionado, el Eterno puede estarme alimentando y ministrando. Claro que sí. Entonces, nosotros debemos evaluar el tiempo fíjese, debemos evaluar el tiempo de ejercicio que tenemos en la espiritualidad. Debemos contrastarlo ¿con qué? Con el nivel de transformación. Lo más común es usted escuchar, por ejemplo, a María Luisa Alcalá decir, no, yo siempre pongo el ejemplo con la última persona que veo en el chat. Esto es simplemente para ilustrar. Dice María Luisa Alcalá, no, lo que pasa es que yo tengo 20 años en el Evangelio. No, es que yo tengo 15 años estudiando raíces. No, es que eso no es malo. Ahora, contrasta el ejercicio al que te has dedicado por tiempo, contrástalo con el nivel de transformación. No con el nivel de transformación que yo diga. No, con el nivel de transformación real que yo haya experimentado, y también con el nivel de transformación que los testigos, que esa nube de testigos que dice la Escritura que tenemos, también dé testimonio de que yo soy un hombre transformado, de que María Luisa es una mujer transformada, de que Camilo es un hombre transformado. ¿Por qué? Porque en aquellos hombres que realmente han sido transformados y que han elevado su nivel de espiritualidad, que han madurado, serán los hombres y mujeres que Dios va a usar para impactar a otros. Ese caso de Samuel es complicado porque, wow, Samuel era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y mire lo que dice la Escritura. Déjenme saber, por favor, si estamos claros hasta aquí. Por favor, antes de continuar. Voy a ver si veo algunos comentarios. Vamos a ver. Dice aquí, vamos a ver. Ok. Palabra de agradecimiento. Ok. Vamos a ver si hay algún comentario. Bendiciones para Venezuela. Ok. Bueno, están en puros saluditos. Por lo menos díganme si hasta aquí hemos sido claros. Ok. Dice Mayerly Félix, si no tenemos una experiencia directa con el Creador, no hay transformación. Fíjense qué es lo que pasa, que muchas veces usamos un discurso, decimos, no, porque el Espíritu de Dios es el que cambia a la gente. Entonces, cuando nosotros pensamos que los eventos cambian a la gente, cuando nosotros pensamos que las tareas cambian a la gente, ellos cumplen un rol, pero quien realmente cambia a la gente es Dios. Entonces, si la gente no entiende que tiene que tener una relación con Dios, aunque vaya y asista a los eventos, aunque participe de las ministraciones, no va a haber una verdadera transformación. ¿Ok? Dice Reina Amador. Déjenme ver, amado, porque nuestro hermano Carlos nos puso esto aquí sobrenatural. Esto está tremendo. Dice aquí,
Una persona dentro de la iglesia puede estar sirviendo con su don de sanidad, liberación, etcétera, sin conocer a Dios. Claro. Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas. Fíjese cuál es el detalle. El problema es que la gente ha confundido el nivel del don, lo ha relacionado con el nivel de espiritualidad. Y el don opera por gracia del Espíritu Santo, independientemente del nivel de espiritualidad que pueda tener la persona. Entonces, usted va a encontrar escuelas que le van a decir que no, pero como la pregunta fue a mí que me la hicieron, esa fue mi respuesta. Entonces, miren que hay un texto muy conocido: Señor, en tu nombre reprendí demonios, tiré pata voladora. No te conocí. No te conocí. Y usted me dirá, pero yo he estado en actividades donde ha habido una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y después me entero de que la persona o el vaso no estaba en condiciones. Es que la operatividad de Dios no está ligada al vaso. Es que la palabra de Dios tiene poder independientemente del vaso. Transforma independientemente del vaso. Y Dios responde a la demanda de alguien que está conectado y que tiene una necesidad. Y esa palabra viva hace aquello para lo cual fue enviada. El problema es que muchas veces el personaje se atribuye que lo que ha pasado ha sido porque Dios lo usa. No, papá, no, mamá. No es que Dios te usa. Es que en esas condiciones a quien Dios está usando es a la palabra que está siendo soltada. Y por esa razón, por no entender eso, es que usted ve que hay mucha gente que viviendo sin conocer a Dios, entienden que ellos pueden seguir viviendo su vida loca porque Dios como quiera me sigue usando. Ok. Seguimos entonces, mis amados. Ok, entonces, por ejemplo, ahí vemos el caso de Samuel, que no tenemos garantías, sino tenemos una experiencia. Veamos el caso de Job. Job. Dios mío, estos dispositivos son una cosa seria. Job capítulo 1, para los que llevan nota. Job capítulo 1. Verso 1 y 2 y también 4 al 5. Voy a leerlo rapidito. Es una historia que usted ha escuchado muchísimas veces, pero vamos a poner atención a un par de detalles. Job capítulo 1, verso 1 y 2 y 4 al 5. Mire lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ella. Y acontecían que que habiendo pasado el turno de los días del convite, habiendo pasado el fiestón, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba cada mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y han blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la Escritura que de esta manera hacía todos los días. El primer señalamiento con este texto bíblico que quiero hacer es a la expresión de que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí no vea la perfección en función de alguien que no comete error. No. Tenemos que irnos más profundo en el texto
para encontrar la intención de esa palabra que fue traducida como perfección, y que en Occidente se entiende que perfecto es algo que no tiene errores. La perfección hace referencia a aquella persona que está dispuesta de ir más allá de lo que se espera o de lo que entiende que debe hacer. Por ejemplo, hay personas que la contratan para barrer y un día le dicen despolve. Ella dice o él dice, no, a mí no me pagan para despolvar, es solo para barrer. Bueno, está bien, usted le pagan para barrer, usted barre. Pero aquella persona que, a pesar de que le pagan para barrer, un día se le solicita despolvar y despolva, en el espíritu de la escritura se le denomina esa persona es perfecta, porque pudiéndolo hacer mejor, no puso trabas. Esa era la característica de Job. Un hombre perfecto y recto. Temeroso de Dios, un hombre que caminaba a la luz de la revelación del momento. O sea, tenía una relación con Dios y apartado del mal. El tema es que, por ejemplo, quizás a Reina Amador le ha pasado que ha tenido una relación con una persona y un día esa persona le salta con algo que ella no esperaba. Ella dice, wow, pero yo no te conocía. Yo no conocía eso de ti. Es decir, que hay diferentes niveles de relación. Diferentes niveles de relación. Y Job tenía una relación con Dios. Aquí no vamos a entrar en muchos detalles de que si Job hacía los sacrificios cada día, como dice una escuela, o de que si Job lo hacía, como dice, pasando el turno de los días del convite, es decir, son 7 hijos, 7 fiestas, y semanalmente él hacía el sacrificio. Es indistinto. Quédese con la que más le guste. Y usted dirá, bueno, al final dice que Job hacía de esta manera todos los días. Hay una escuela que entiende que todos los días era todos los días, y que todos los días hace referencia a frecuencia, no necesariamente diaria. Tenía un protocolo. Por ejemplo, cada 7 días yo hago esto, sin fallar, dentro del entendimiento y de la escritura, de esta escritura. Eso es lo que significa cada día. Entonces, no nos vamos a detener tampoco en que si fue una historia real o si es una ilustración. No. Recuerden que dentro del pensamiento judío, hebreo, está el concepto, solamente para aquellos que tengan sus dudas, como siempre dicen algunos, oh Dios mío, ¿y ahora qué voy a creer? No, sigue creyéndole a tu Dios. El concepto es que la preeminencia y la importancia radica no en la veracidad del hecho, sino en la intención y en el mensaje que se quiere transmitir. ¿Qué quiero decir? Pero entonces hay cosas que son mentiras. No. Por eso se utilizan figuras como las parábolas, como las alegorías, etcétera. Que aunque se haga una narrativa de algo que no ocurrió literalmente, el hebreo y el judío no lo descarta por el hecho de que haya sucedido o no, porque la importancia y la preeminencia es el néctar, lo que el Espíritu quiere revelar. Entonces, en ese sentido, no se ponga usted ahora en un dilema de si esto fue una historia literal o no. Mantenga la línea del pensamiento hebreo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Veamos entonces si podemos descubrir la intención detrás de este proceso. Dice Job, capítulo 1, pero en el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo, bueno, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, tú, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10.
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobremanera. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. Señores, miren, aunque ustedes no lo crean, hay gente que piensa así de ti. Hay gente que no logra entender tu nivel de relación con Dios al punto de que les molesta. Les molesta no entender que ante el proceso que tú estás viviendo, si hubiesen sido ellos, ya ellos hubiesen muerto, pero les molesta ver que tú sigues avanzando. Dios mío. ¿Siguen aquí mis hijos? Entonces, ¿qué quiero que destaquemos de esto aquí? La intención, la kavaná. Aquí vemos claramente dos cosas. Número uno, que Dios tiene una opinión de nosotros. Dios tiene una opinión de nosotros. Dios tiene una opinión de Lisbeth Pereyó, de Erika Murillo, de Ivana Di Gregorio. Dios tiene una opinión de ti. La pregunta que te debes hacer ante este razonamiento es: ¿sabes tú cuál es la opinión que tiene Dios de ti? Porque hay personas que dicen: es que yo no sé cuál es la opinión que Dios tiene de mí. Sin embargo, todas sus actividades están desvinculadas de un crecimiento de la vida espiritual. No. Haga todo lo que usted quiera. Si en lo que usted está haciendo hay crecimiento, hay madurez, hay elevación, hay desarrollo espiritual, lo acerca a Dios. Yo no tengo problema, no debe ser la expresión. Dios no tiene problema con eso. Ahora, número uno, Dios tiene una opinión de nosotros. ¿Has considerado a mi siervo chino Toquea Bless? Varón perfecto, temeroso. Dios tiene una opinión de nosotros. Lo segundo es que el enemigo, el maligno, el diablo, el pájaro malo, Satanás, también tiene una opinión sobre ti. Y voy a decir esto despacio para que en medio de lo que puede usted estar viviendo, usted tenga claro esto. Que la opinión que Dios tenga de ti, oiga bien, vamos a ver. Oye bien, Laura Patricia. La opinión que Dios tenga de ti será igual a la opinión que tengan de ti los hombres y mujeres de Dios. Es un poco fuerte esto que estoy diciendo y voy a terminar de completar. Laura Patricia, Dios tiene una opinión de ti. Y generalmente esa opinión que tiene Dios de ti será la misma opinión que tendrá el hombre y la mujer de Dios, que ame a Dios, que esté conectado con Dios, que haya tenido un encuentro con Dios, que haya conocido a Dios. Ay. Sin embargo, Laura Patricia, la opinión que tenga el maligno sobre ti será exactamente la misma opinión que tendrá el hombre y la mujer que le sirve al maligno, aunque asista a una iglesia. Porque nunca un hombre de Dios tendrá una opinión de ti. Un hombre de Dios tendrá una opinión de ti y que su opinión sea la misma opinión del maligno. En este contexto que estoy hablando de un encuentro con Dios y de una vida de una persona que realmente conoce a Dios. Entonces, Osvaldo, lo que te estoy diciendo es que muchas veces tú, como hijo de Dios, has escuchado a Dios hablar de ti, ha dado una opinión de ti. Sin embargo, otra gente
que no es de Dios, aparenta ser de Dios, aparenta ser trigo, pero es cizaña, tiene una opinión de ti, tienes que tener pendiente que Dios tiene una opinión de ti, pero también el maligno tiene una opinión de ti. Y lo que opine Dios de ti será lo que también el hombre de Dios opinará de ti. Déjeme saber si fui claro con ese tema ahí. Dice aquí, vamos a ver. Déjeme saber, por favor, si he sido claro. Aquí dice Hashem se revela y se expresa a través de aquellos que le sirven. Dice aquí, así es, porque esos hombres de Dios están alineados al pensamiento del Creador. Ellos le conocen. Por eso es que usted no tiene que andar haciendo investigaciones. La Biblia dice que por los frutos usted lo va a conocer. Entonces, miren el detalle. Lo voy a decir despacio. Dios conocía a Job, pero Job no conocía a Dios. Yo sé que Dios me conoce. Mi pregunta es, ¿yo conozco a Dios? Amado hermanito, hermanita, esa definición de Dios que quizás se ha construido, donde es una persona que busca la oportunidad para aniquilarte, no es una definición que nace del espíritu de la Torá. Dios conocía a Job, pero Job no conocía a Dios. Por eso yo no me sorprendo cuando la gente me define de manera equivocada. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién soy. Y sé lo que Dios ha dicho de mí. Por lo tanto, Andrea Mojica, si tú sabes lo que Dios ha dicho de ti y tú sabes quién tú eres, no importa que Chino diga lo que sea de ti. El mundo espiritual se encargará de poner cada cosa en su sitio. Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas. Dios nos conoce a todos, pero no todos conocen a Dios. Por eso es que usted ve que hay grupos de diferentes naturalezas que ante una situación contraria o diferente a lo que estaban esperando, se dispersan. Porque solamente conocían al Dios que podía estar con ellos cuando las cosas estuvieran bien, pero en el momento en el que las cosas salieran diferentes a como lo estaban esperando, como no conocen a Dios, increíble que en el mundo natural hay personas que dicen, yo muero en el campo de batalla, peleando por mi nación. Y hay personas que abandonan el lugar de su asignación porque no están dispuestos a pagar el precio, ni siquiera por las propias cosas que están anhelando ver cumplidas en Dios. Lo hacen porque no han tenido un encuentro con Dios. Dios es Dios. Te salgan las cosas bien o no. En todo hay propósito. En todo hay propósito. Pero dirá Ivana, pero Dios mío, ¿y cómo puede haber propósito en todo si me ha pasado eso? Sí, el hecho de que no entendamos el propósito en todas las cosas no quiere decir que no haya propósito en todo. Dice Ivana, cada uno tiene una percepción de Dios diferente. Hay cosas
en la que tendremos esa percepción diferente porque Dios tiene diseños diferentes, Dios tiene tratos diferentes, pero también hay que entender que hay cosas en común en las que Ivana y yo formamos parte y tenemos que entenderla y tenemos que trabajarla, porque entendiéndola nosotros entramos en otro nivel donde entonces Chino es también bendecido. El problema siempre surge, hermano, donde usted tiene, wow, miren aquí mi librito, que yo siempre utilizo aquí. No, lo que pasa, vamos a ver qué dice aquí, no la escritura. El manual que hemos hecho de nuestra institución. Primera de Emerson 1.1 detrás de los mapas, eso lo hablé en un live, ya ni me acuerdo en cuál, pero lo hablé. Una Torah oral, una Torah escrita y una Torah espiritual que solamente la puede leer el que tiene un encuentro con Dios y tiene una experiencia con Dios. Hay cosas que les quiero enseñar, pero no es el momento. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él las hará saber. El problema es que las cosas, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? 1, corra a la derecha. 2, a la izquierda. O 3, permanezca firme buscando la dirección de Dios. Aquellos que profesamos tener niveles altos de espiritualidad, antes de correr, lo primero que debemos preguntar: ¿qué querrá Dios que yo haga? Y esperar respuesta. Dije, Dios nos conoce a todos, pero no todos conocemos a Dios. Me voy a meter ahí para que usted no vaya entonces tampoco a pensar. Yo creo conocerle, pero vamos a meternos todos ahí. Y lo voy a decir despacio aquí. Déjeme ver si se lo puedo colocar en el chat. Esta expresión que copié aquí. Déjeme ver aquí. Miren aquí. Aquí la tengo. Vamos a ver. Miren, mis amados. Lo que nos dice Dios. Miren lo que nos dice Dios. Yo te conozco. Alex Lara, yo te conozco. Pero nuestra relación no puede estar basada solo en que yo te conozco, sino que nuestra relación debe estar basada en que tú también a mí me conoces. Déjeme saber si eso quedó claro, mi gente. Rabino Víctor Acevedo, bendiciones para ti. Dice aquí, muy cierto, a mí no me importa lo que digan de mí, porque yo sí sé quién soy y mi Dios sabe quién soy. Gracias, porque Él me confirma quién yo soy. Sí. Princesa guerrera Evelyn, Dios te dice, yo te conozco, pero tú no puedes pretender que mi relación contigo sea unilateral o de una sola vía. Yo te conozco a ti. No, nuestra relación consiste en que yo te conozco y tú me conoces. Entonces, si Él me conoce y yo le conozco, es imposible que habiéndole conocido, yo siga siendo la misma persona con el nivel bajo de energía o de espiritualidad o de madurez que siempre he tenido. No. Porque si lo conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo debemos ser. ¿Cuál es tu verdadera motivación? No, yo
asisto a la iglesia porque yo soy amigo de fulano, me gusta el predicador, me gusta la adoración. Nuestros hijos espirituales saben que yo en otras ocasiones así lo he dicho. A mis hijos biológicos, Laura Isabel, que tiene 22 años, y Gabriel Alexander, que va a cumplir 18 el mes que viene, a ambos les he dicho siempre, y mi esposa también, ustedes no deben servir a Dios porque son hijos de unos pastores. Ustedes deben servir a Dios porque le aman. Ustedes deben procurar tener una relación con Dios. Pregúntenle, a mis hijos yo se lo digo. Entonces, ¿cuál era la intención de Job? Bueno, lo que pasa es que yo estaba medio asustado. Yo no quería que fuera a pasar nada fuerte. Entonces, mire lo que dice Job en el capítulo 1, versos 18 al 22. Dice: entre tanto que hablaba, o sea, usted sabe la historia. Ok, tócalo, todo lo que tiene, pero no toque su alma. Y le pasaron sucesos trágicos uno detrás del otro. Entonces aquí dice, Job 1, 18 al 22. Entre tanto que uno hablaba, vino otro y le dijo: hoy tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto los azotó por las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y se murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren cuál es la actitud. Hermano, yo quiero que usted sepa que mi actitud en los procesos, a veces yo doy mi gritadita. Yo felicito en gran manera a Lisbeth Pereyó, que usted ve que eso es como un templo, una cosa en su proceso, cuando está atravesando su hoyo y todo eso, ¿no? Pero yo he dado mi gritadita. Yo he levantado mi brazo al cielo y digo: pero ¿y qué es? Yo sé que hay un dicho que dice que tú aprietas pero no ahorcas, pero tengo la soga marcada en el cocote. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuál es la actitud en tu proceso? Tu actitud va a depender de lo tanto que tú conoces a Dios. Fíjese cuál fue la actitud de Job. Dice el verso 20: Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En otras palabras, adoró en lugar de maldecir en el momento duro. Ahí es que se separan los hombres de los muchachos. Ahí es que se separan la vaca de los toros. Ahí es. Porque como he enseñado en otras ocasiones, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia a Dios demanda demora. Porque cuando usted recibe las cosas que usted está esperando, entonces no hay demora. Usted no necesita la paciencia. Job reconoció con lo poco que conocía a Dios, óigame bien, con lo poco que conocía a Dios hasta el momento, a pesar de ser un hombre temeroso, justo, recto, perfecto, con lo poco que conocía a Dios, tenía un lenguaje adecuado y alineado a las escrituras en medio de su proceso. Y número 2, supo reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué significa reconocer la soberanía de Dios? Dice el verso 21 y 22. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La lección que Job nos está dando es que como hablemos en el proceso, determina qué tanto conocemos a Dios y si nos hace falta encontrarnos con Él. Número 2, que en medio de nuestro proceso entendamos que Dios es soberano. Bueno, yo quería eso, pero no se dio. Yo me moví en emuná, hice lo que a mí me correspondía hacer
para que sucediera lo que estoy esperando, pero no se dio. Dios está en control de todo. La actitud. Ahora, cuando usted hace lo correcto, miren cuál es la promesa que el Eterno hace a aquellos que le conocen. Job capítulo 8, versos 6 y 7. Job capítulo 8, versos 6 y 7. Y Job 11, 13 al 19. Mire la promesa, como lo titulé esto, promesa en medio del proceso. Hay veces que yo estoy por soltar los guantes y yo vuelvo a repasar lo que Dios me ha dicho. Y me pasa como la rana René, que hay veces que quiero hacer tal cosa, pero entonces me recuerdo de tal cosa y se me pasa. Hay momentos en el que quiero soltar todo en banda, pero me recuerdo lo que Dios ha dicho y entonces se me pasa. Eso es lo que tenemos que hacer. Job 8, 6 al 7 dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Lo que será próspero no será tu morada tan solo, porque hay gente que tiene morada de maldad. Dice, será próspera la morada de tu justicia. ¿Qué significa tu justicia? Que en medio de lo que estoy viviendo, lo que siento como convicción es que he hecho lo que a la luz de la Torah oral, la Torah escrita o la espiritual he recibido de parte de Dios. Dice el verso 7: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Un verso muy utilizado para motivar a los emprendedores, para los ministerios que están comenzando. Sí, pero usted no puede desvincular este verso 7 a todo lo que hemos venido hablando. Es que usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que encontrarse con ese Dios de la Biblia. Es que usted tiene que encontrarse con ese Creador. Entonces, amados hijos, CFA, Ministerios Río de Vida, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será glorioso. Y usted dirá, sí, pero en eso llevo yo 15 años. Sí, porque llevas 15 años no durmiendo en el templo, pero cuando Dios te llama, tú tienes que preguntarle a otro si fue el que te llamó, porque no le conoces. Job capítulo 11, verso 13 al 19. Oh, Dios mío, usted mire, guarde ese texto. Dice, si tú, déjame ver a quién le voy a esta palabra. Alex Encarnación y Dorca, olvídense de lo que todo el mundo está diciendo y oigan la promesa de Dios en medio de tu proceso. Dice, si tú dispusieres tu corazón, usted sabe que hay cosas que no las vivimos como Dios la ha diseñado, sencillamente porque no hemos dispuesto nuestro corazón. Hemos sido obstinados en seguir el rumbo que queremos y no el que debemos. Y Dios dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consistieres que morare en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Wow, este sí me gusta a mí. Y olvidarás tu miseria. Le estoy hablando, como me dijo una persona en Nueva York una vez, le estoy hablando a alguien cuyas cuentas de banco tienen lagaña. Tan fea. Eso fue un pastor que me dijo a mí, apóstol, vamos a hacer un negocio a ver si le quitamos la lagaña a su cuenta de banco. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Amados hijos de la casa, yo quiero que ustedes sepan
que aunque las cosas se pongan duras, si el Señor nos ha colocado para esta hora, en esta situación, de esta nosotros vamos a salir. Y nos vamos a acordar del proceso como aguas que pasaron. Y dice, la vida te será más clara que el mediodía. Y aunque oscureciere, será como la mañana. Verso 18. Tendrás confianza. ¿Saben por qué? Porque hay esperanza. Les estoy diciendo, no lo tengo, pero tengo confianza. Estoy medio nervioso, pero tengo confianza. ¿En quién? En el que me llamó. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Algo yo le agradezco a mi Dios, porque escucho a la gente testificar de lo difícil que son algunos procesos en la vida. Y yo le doy gracias a Dios, amado, que yo duermo bien. A pesar de lo comprometido y las altas que tengo en mi vida y las responsabilidades que tengo, duermo bien. Porque me he ejercitado en esta palabra. Miro alrededor y duermo seguro. ¿Quién me puede arrebatar de su mano? ¿Quién? Es lo que dice la Biblia. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Yo le estoy diciendo a Manuel Herrera de Panamá, siéntate a esperar los que van a suplicar tu favor, pero no con una actitud de orgullo y arrogante, con una actitud humilde que va a reconocer esta palabra. Dios me la había dado y yo estaba esperando el cumplimiento. ¿Cuál es el resultado del proceso en Dios? Ya voy a terminar. Job 42, verso 1 al 5. Dice, ¿cuál fue el resultado del proceso? Ok. Miren a este Job. Hay gente que me dice, wow, pastor, pero es que yo no sé. Amada Gloria Pimentel, un abrazo para ti, hija. Oye, pastor, es que yo no sé cómo ustedes lo hacen. No somos nosotros, hermanos. Si fuéramos nosotros, esto no se puede. Pero la vivencia transforma. Usted sabe cuánta gente ha estado frustrada dentro de las iglesias porque ha visto hacia afuera mucho movimiento y dicen, oh, pero yo no siento que Dios hace nada conmigo. No, lo extraordinario de Dios no está afuera, está dentro de ti. Miren a Job ahora, después de todo. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. A mí me gustaría que alguien cogiera valor y escribiera algo que nuestro Dios no puede hacer. No, yo creo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Lo hablaba porque lo sabía y no lo entendía porque no lo había vivido. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job hacía holocausto continuamente, pero no había conocido a Dios. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro que tuvo Job con Dios? Job capítulo 42, verso 10 y 12 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job, porque era para que aprendieras. No, la aflicción no se irá, déjalo, aprende tú. Y quitó Jehová la aflicción a Job cuando él hubo orado por sus amigos
y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Oigan esto. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque él perdió 7,000 ovejas. Y dice el verso 12 que tuvo 14,000. Él perdió 3,000 camellos. Y dice que tuvo 6,000 camellos. Él perdió 500 yuntas de bueyes. Y después del proceso obtuvo 1,000 yuntas de bueyes. Él perdió 500 asnas y después tuvo 1,000 asnas. Y dice, verso 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Usted me va a decir, pastor, pero tuvo lo mismo, no tuvo el doble de hijos. Y la Biblia dice que Dios le dio el doble de todo. Señores, por eso que hay que estudiar. Usted sabe la gente que usted lo oye acabando con la Biblia, diciendo, no, porque mira, dice que le dio el doble de todo, y si tenía 10 hijos debió darle 20 ahora. Lo primero que tú tienes que entender, mortal, es que no existe la figura de que un hijo sustituya al otro. Cada uno de nosotros somos irreemplazables. Ajá, pero ¿y qué quiere decir entonces con que le dio el doble y volvió a tener los 7 hijos? Yo estaba buscando para entrar en detalle, hijo por hijo, los nombres que tienen y lo que significan los hijos que tuvo, pero solamente lo voy a dejar aquí para cerrar. ¿Dónde está la doble porción en los hijos, aunque tuvo los mismos 10 hijos? En que estos hijos no solo eran los que formaban parte del diseño a partir de esa temporada, sino de que venían conectados al diseño divino. Por estos hijos tú no vas a tener que estar haciendo los sacrificios, porque aquellos que tú tenías, no. Tu proceso hizo que lo que saliera de tu descendencia viniera estrechamente, no solamente vinculado al diseño, sino también anhelando el cumplimiento del propósito. Por eso en esta hora, así como dice la pastora Ivana, los hijos no son cosas, los hijos son hijos. Entonces en esta hora yo quiero orar por Ivana, por Andrea, María Luisa, Gloria, por Evelyn, por todos los que están aquí conectados, también por aquellos que van a ver esta transmisión en diferido. Anhelemos un encuentro, anhelemos una experiencia, vivamos diciéndonos a nosotros mismos, lo que he recibido de Dios no solamente es para mí, es para también yo crear transformación en mi entorno. Es hora de que la gente estando con nosotros diga, wow, pero algo diferente hay en este hombre, en esta mujer. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿qué forma tiene de ver la vida? Y que entonces tengamos la oportunidad de decirle, es que hemos tenido un encuentro con nuestro Dios. Padre, tú eres bueno, tú eres poderoso. Señor, yo te agradezco por tu infinita misericordia. Te doy gracias por tu bondad, Señor. En este momento quiero agradecerte por el tiempo y la estación que me has permitido vivir. Gracias, Señor. Yo no voy a atribuir despropósito alguno a la situación que estoy viviendo, aunque yo no la esté entendiendo. Padre del cielo, en esta hora queremos declarar, como dijo Jacob, oh, pero ven acá, me he despertado de un sueño y no me había dado cuenta de que Dios estaba en este lugar. En este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo y elevamos oración al cielo. Enviamos al mundo espiritual palabras cargadas de entendimiento, de diseño, diciendo, somos hijos del Creador, de un Dios de orden, de un Dios de criterio, de un Dios soberano, de un Dios que es capaz
de entre todas las cosas hacer algo para mi bien. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa. Declaro por los méritos de Cristo que lo que Dios ha hablado de ti, tu alma lo anhela y lo vas a poder materializar. Que todo aquello que te hace oposición, que todo aquello que te hace la guerra, que todo aquello que viene presentándote como un obstáculo en el camino. Yo no te voy a decir, Jehová, quita el obstáculo. No, si ese obstáculo está en el camino, es porque forma parte del diseño. Aprende a saltarlo. Aprende lo que sea que tengas que hacer con ese obstáculo. Si es saltarlo, si es rodearlo. Pero esa vida fácil espiritual de que quítalo del camino. No, Señor, estoy preparado para vivir lo que me toca. Así lo creo. Así lo declaro. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.